mis hermanos. Bendigo a mi Padre amado, a mi Padre santo, porque Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Nuevamente aquí estamos delante del Señor, yo delante de Él y usted también. Y le damos gracias a nuestro Padre porque nos permitió un día más que podamos reunirnos y buscar de su presencia. Así que vamos a orar, le vamos a dar gracias a nuestro Padre amado, porque hasta aquí Él nos ha ayudado. Amén. Padre, te damos infinitas gracias. Gracias, mi Rey amado, gracias, mi Rey bendito, gracias, mi Rey majestuoso y poderoso. Gracias, Señor, porque en ningún momento, Señor, nos has dejado, nos has desamparado. Ahí has estado siempre, Señor, haciendo tu obra perfecta y maravillosa, Señor. Gracias, amado Rey, por cada uno de los que están ya conectados, Padre, por los que están por conectarse, por los que van a estar, Señor, también viendo esta prédica por YouTube. Señor, los bendecimos a cada uno por nombre, Señor, bendecimos sus hogares, amado Rey, y te pedimos, Padre, que tu Espíritu bendito, que tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros, Señor, y que tu lámpara, Señor, esté siempre, Señor, en nuestras vidas, Padre Celestial. Sabemos, Jesucristo amado, que tú eres la lámpara, y por eso hoy declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que estamos unidos a esa vid verdadera que eres tú, mi Cristo amado, y sabemos, Padre, que si nosotros, Señor, estamos unidos a ti, Padre, todo podemos hacerlo, porque así dice tu palabra, que todo lo podemos en Cristo, porque Él es el que nos fortalece. Y yo sé, Padre, que hoy tú darás instrucción a tu pueblo, hoy, Señor, tú hablarás, porque tú, Señor, anhelas tanto, Padre, que nosotros, tú, siervos, Señor, tus hijos, Padre Celestial, que tu iglesia, Señor, se prepare, se levante, Señor, y que si hemos cometido pecado contra ti, contra el cielo, y hemos violado tus leyes espirituales, Padre, tú, Señor, todavía estás, Señor, ahí con esa disposición, amado Rey, con tus brazos extendidos, para que nosotros podamos llegar delante de ti, Señor, y poder reconocer, Señor, cualquier error que hayamos cometido, Padre, porque tú eso es lo que Padre, demandas en estos momentos y en todo tiempo lo has demandado, Padre, que tu pueblo se humille, porque humillarse, Señor, es cuando nosotros, Señor, nos rendimos, cuando nosotros venimos delante de ti, te decimos, amado Rey, nosotros no podemos, pero tú sí puedes hacerlo todo, porque sabemos, amado Rey bendito, que tú, Señor, nos hiciste a imagen y semejanza tuya, Padre, y sabemos, Padre, que el anhelo y tus deseos, Padre, son buenos para cada uno de nosotros, y tú solo anhelas que lleguemos a la estatura de ese varón perfecto, así como eres tú, mi Cristo amado. Tú eres la perfección, mi Rey bendito, y por eso tú anhelas, Padre, que nosotros en esta tierra también lleguemos, Señor, a esa perfección, para un día poder ver cara a cara a nuestro Señor, porque así dice tu palabra, que sin santidad nadie verá al Señor, y nosotros queremos ver a nuestro Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, amado Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dios me los bendiga a cada uno por nombre. Vamos a entrar de lleno al tema. Vamos a leer en 1 de Samuel 2, del 12 al 26. Vamos a analizar esta palabra. El tema que hoy les voy a compartir se llama cuidado con la promesa que ya se nos fue dada. Cuidado con la promesa que ya se nos fue dada. Porque yo sé que, mis hermanos, muchos de nosotros hemos recibido promesas, y no promesas pequeñas, porque el Señor nunca promete cosas pequeñitas, sino que Él promete lo grande, porque Él, mis hermanos, es grande, Él es poderoso, Él es majestuoso, y en Él, mis hermanos, solo hay pensamientos de bien para usted y para mí. Y por eso hoy el Señor, a través de su santa y bendita palabra, el Señor quiere que cerremos puertas, que cerremos esos portillos que tenemos abiertos. Si yo reconozco, usted reconoce ahí donde está, entonces, mis hermanos, el Señor va a obrar, el Señor va a trabajar. Porque el Señor solo anda buscando, dice, corazones que, mis hermanos, vengan delante de Él contritos
y humillados, porque nosotros tenemos que reconocer errores, mis hermanos, que hemos cometido. Ya el Señor, mis hermanos, está cansado de que todo el mundo, mis hermanos, a veces lo único que hace es culpar a otros, culpar al enemigo, dándole honra y gloria al enemigo, diciéndole que él tiene el poder. Él no puede llegar, él no puede entrar a su vida, él no puede entrar a su casa, si usted aquella casa la tiene cubierta con la poderosa sangre de Cristo, y también cuando, mis hermanos, hay un cerco de la presencia del Espíritu de Dios, de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, pero ¿cómo va a venir todo esto? ¿Verdad? Porque no se trata solo de que yo venga y ande tirando vino por donde quiera y uno dice, aquí está cubierta esta casa. Mis hermanos, recordemos y tenemos que recordar, no seamos solo religiosos, que a veces, mis hermanos, solo religiosamente hacemos las cosas por costumbre, pero no estamos conscientes, porque el consciente de lo que hace, mis hermanos, primero antes hasta de, mis hermanos, de venir delante de Dios y a pedirle algo, antes se pone a cuentas con Él, ¿verdad? Tenemos que pedirle al Señor perdón a veces, porque nosotros sabemos, no a veces, sino que siempre, ¿verdad? Porque nosotros, mis hermanos, sabemos que ningún mal viene sin alguna causa. Tiene que haber alguna causa, y entonces, cuando el Señor mira, mis hermanos, aunque así le hayamos fallado, aunque así hayamos hecho, mis hermanos, no importa lo que quizá usted hizo en su pasado, el día de ayer, pero Dios viene y el Señor mira el corazón, y a través de eso, entonces, mis hermanos, el Señor obra. Pero muchas veces nosotros no reconocemos pecados, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, cuando no reconocemos, entonces, mis hermanos, la presencia del Espíritu Santo se retira. El Espíritu Santo está ahí dispuesto a llegar, a entrar, a hacer cosas grandes, porque dice que en la presencia de Dios, o el Espíritu Santo viene a tocar, a redarguir, mis hermanos, a transformar y a quebrantar yugos. Sabe que con solo la presencia de nuestro amado Rey, sin quizá usted diga nada, solo su buen comportamiento, porque la presencia tiene que habitar donde haya una buena conducta, porque así lo dice la palabra de Dios, mis hermanos, donde habla en Crónicas, ahí dice la palabra de Dios, si mi pueblo se humilla, y dice también, y cambia su conducta, entonces yo sanaría, dice, su tierra. Entonces, mis hermanos, cuando Dios habla de sanidad, ¿verdad?, a nuestras vidas, a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestra familia, mis hermanos, Él primero está demandando algo, porque, mis hermanos, siempre hay que, mis hermanos, saber que la maldición no viene sin causa, y recuérdese que muchas maldiciones vienen a nuestra vida por la arrogancia, porque somos arrogantes, somos prepotentes, no reconocemos, en ningún momento bajamos y siempre queremos, mis hermanos, querer saber más que Dios, ¿verdad? Porque a veces no, eso no es así, eso no puede ser, cuando Dios, mis hermanos, nos está hablando en su misericordia. Hoy vamos a entender una parte de la Biblia donde el Señor nos sigue hablando. Recuérdese que estamos en tiempos donde el Señor nos está volviendo a refrescar la memoria, porque esto no crea usted que porque estamos viviendo estos tiempos ahorita de pandemia o tantas situaciones que están ocurriendo en muchos lugares, por eso se buscan esta clase de temas. No, yo cuando doy una palabra es revelación de parte de Dios, Dios a mí me la da, y el Señor me decía, quiero volverles a refrescar la memoria, porque esto muchos ya lo saben, muchos ya lo han leído, y han leído, podríamos decir, ¿verdad?, esta historia que quedó aquí en la Biblia plasmada para que nosotros, mis hermanos, la sepamos y sepamos también cómo trabaja nuestro Dios, cómo, mis hermanos, el Señor quiere a un pueblo, mis hermanos, santo, porque dice la palabra de Dios, sed santos como yo soy santo. Y si
nosotros los siervos de Dios, esto no lo guardamos, el Señor nos lo va a demandar a nosotros. Y yo no quiero que Dios a mí me demande. Mis hermanos, el Señor a mí me demande, por eso yo vengo aquí a través de la palabra a traerle a usted instrucción de que todo lo puede en Cristo. No importa la situación, no importa lo que esté pasando, pero recuérdese que el Señor también pide y dice que con uno que se ponga a la brecha, mis hermanos, con ese uno, el Señor, mis hermanos, va a hacer milagros y maravillas. Usted no espere que todos tengan que cambiar sin que usted no haga nada, que todos tengan que ser sanos sin que usted no haga nada. Mi hermano, todo es ministrado, todo es, por eso mis hermanos, el Señor nos habla, dice el que está en el Espíritu entiende lo que el Espíritu dice. O sea, si yo estoy en el Espíritu, ¿verdad? Voy a hacer lo que el Señor me ordena y mis hermanos sin estar argumentando, y Dios es el que obra en nuestras vidas. Así que vamos a leer en 1 Samuel 2:12, dice la palabra de Dios, en 1 Samuel 2:12. Dice, aquí en esta versión que es internacional, dice perversidad de los hijos de Eli. En Reina Valera también dice el pecado de los hijos de Eli. Pero si se da cuenta aquí en internacional, aquí está hablando de perversidad. Porque mis hermanos, hoy en día yo quiero decirle a usted, el Señor siempre cuando hay una prédica, el Señor le está hablando a su iglesia, le está hablando a sus hijos. Y nos está hablando en general, porque mis hermanos, aquí no se trata solo del que preside, del que mis hermanos, a los pastores, a los que llevan la palabra. No, esta palabra, mis hermanos, es para la iglesia. Recuérdense que nosotros somos el cuerpo de Cristo, usted y yo formamos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros entendemos aquello de que el Señor le habla a su iglesia, vamos a entender que a usted Dios lo constituyó también sacerdotes. Por eso dice que somos reyes y sacerdotes, mis hermanos. Entonces, Dios a cada uno de nosotros nos ha puesto, mis hermanos, podríamos decir, una carga. Así como nosotros los pastores llevamos carga por la iglesia y también, mis hermanos, por toda aquella gente que está en el mundo. Ese es nuestro trabajo y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, venir y, mis hermanos, clamar, pedir a Dios por las almas y también instruir a las almas a través de la palabra de Dios, porque el que instruye es Dios. Uno nada más es un portador de la palabra. Yo solo soy un vaso que Dios usa para poder yo transmitirle a usted la palabra, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, aquí el que dirige, el que habla, el que dice cómo hacer las cosas, es Dios. Entonces, por eso yo quiero transmitirle esta palabra esta mañana. Y aquí el Señor hoy, ¿verdad? Nos está hablando a través de esta, podría decirle familia, porque esta era una familia. Y por eso yo le puse el nombre al tema, cuidado con la promesa que ya se nos fue dada. A Elí, mis hermanos, el Señor le dio una promesa. Y fue una promesa grande. Mis hermanos, a Elí, mis hermanos, le dio una promesa donde, mis hermanos, ¿verdad? El Señor lo hizo a él sacerdote y al mismo tiempo, mis hermanos, también le dio oportunidad, mis hermanos, a sus hijos de poder estar al servicio del Señor. Pero, mis hermanos, lamentablemente ellos no lo hicieron, ni el papá ni los hijos. Porque recuérdese bien, no hay un ejemplo y no es que Elí hiciera lo que ellos hacían. Pero tristemente a veces, mis hermanos, cuando no usamos la autoridad de parte de Dios, pueden pasar muchas cosas. Entonces, mis hermanos, si se recuerda, quiero contarle así a pasos acelerados, ¿verdad? La historia también aquí desde el inicio
yo creo que es en el 1, en 1 Samuel 1, ahí habla, mis hermanos, de una mujer. Esta mujer se llamaba Ana. Ana, mis hermanos, estaba casada, ella tenía a su esposo, su esposo se llevaba por nombre Elcana, y él, mis hermanos, como en tiempos antiguos, ¿verdad? Tiempos pasados, ellos podían tener no una, sino que hasta 2 mujeres, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, Elcana tenía otra esposa, pero mis hermanos, él amaba a Ana, pero lamentablemente Ana era estéril, Ana no podía tener hijos. Y mis hermanos, y la otra mujer, ¿verdad? Penina, ella, mis hermanos, sí podía tener hijos. Y ella, mis hermanos, se burlaba de Ana. Pasó el tiempo y Ana, mis hermanos, se llenó de mucha amargura y de mucho dolor. Quiero que comprenda esto, por qué le estoy hablando de esto, qué relación tiene. Porque tiene mucha relación entre lo que pasó con esta familia y, mis hermanos, lo que pasó con Ana. Cómo Ana hizo que esa amargura, ese dolor y que esa esterilidad se fuera de su vida, pero a través de que Ana, mis hermanos, tuvo que hacer algo. Ana, mis hermanos, un día fue delante de Dios y ella le expuso su dolor. Ella sacó toda aquella amargura, aquello que había en ella, aquel resentimiento, mis hermanos, y a través de eso ella fue libre, porque, mis hermanos, una persona con amargura, oiga bien, y la amargura hay que detectarla. La amargura es aquel que nunca está contento con nada, aquel que mis hermanos, es una persona, mis hermanos, que todo el tiempo se mantiene, mis hermanos, molesto, enojado, todo le molesta. Como le digo, no ve la bondad de Dios, no entresaca lo precioso de lo vil. Nunca, mis hermanos, está tranquilo, está contento. Y así estaba ya Ana, ¿verdad? Y cualquiera podría decir, pero Ana tenía razón, porque ella era la mera esposa y la otra, ¿verdad? Cómo la molestaba porque ella no podía tener hijos. Pero, mis hermanos, los problemas no los podemos solucionar nosotros. Los problemas los soluciona Dios. Pero cuando Dios va a solucionar problemas en nuestras vidas, sea de cualquier índole que usted tenga problemas, va a ser, mis hermanos, cuando nosotros reconozcamos el mal que hay en nosotros. Yo estoy segura que Ana, mis hermanos, abrió su corazón delante de Dios. Y ella, mis hermanos, le expuso a él su molestia. Y así es como nosotros tenemos que llegar delante de Dios. Mis hermanos, de abrir nuestro corazón y decirle al Señor lo que hay en nosotros. Hasta lo que nosotros, Señor, he pensado esto, he dicho esto, he deseado esto. Pero, mis hermanos, cuánta gente todo eso lo esconde, mis hermanos. Y eso tenemos que sacarlo. Amén. Entonces, mis hermanos, dice que ella oraba, y, mis hermanos, ella se derramó delante de Dios, incluso hasta Elí, mis hermanos, pensó que ella estaba borracha, pero de ahí se dio cuenta de que no, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, pero Ana, mis hermanos, ella, imagínese usted, pidió un hijo. Ella no le dijo al Señor, dame hijos, le pidió uno. Pero, mis hermanos, ella hizo una promesa con él y le dijo, Señor, yo te lo voy a dedicar. Mi hijo, desde ya yo te lo entrego. Y, mis hermanos, Dios le concedió su hijo. Y, mis hermanos, Ana es la mamá de Samuel. Ese hombre, mis hermanos, que Dios usó, ¿verdad? Haciendo prodigios, haciendo milagros. Y, mis hermanos, fue uno de los que fue usado. No solo, mis hermanos, él gobernó también a Israel, fue gobernante de Israel, y también, mis hermanos, el profeta de Dios, el que le trasladaba los mensajes al pueblo. Mis hermanos, en él se movía, ¿verdad? En cosas grandes, porque, mis hermanos, él también, el Señor lo escogió para ungir a reyes. Amén. Imagínense qué privilegio más grande. Pero ¿por qué? Porque, mis hermanos, un día una mujer hizo una promesa. Y ella, mis hermanos, le prometió a Dios
dárselo, ¿verdad? Para que él lo instruyera. Y eso fue lo que Ana hizo, mis hermanos. Ella no anduvo pensando, es lo único, es mi hijo, tanto que lo anhelé, tanto que lo deseé. Y mis hermanos, ella de una vez se lo entregó al Señor y le dijo, Señor, es tuyo, te pertenece. Y ella lo cumplió, ella lo llevó, mis hermanos, al templo. Y dice que Samuel desde muy pequeñito, mis hermanos, él empezó, mis hermanos, a aprender. Y dice que también, mis hermanos, a servir a Dios. Y ella dice que cada año llegaba, mis hermanos, a llevarle un efod, ¿verdad? Porque tenemos que entender que él crecía pero ella, mis hermanos, ella era la que hacía sus vestiduras. O sea, mis hermanos, nosotros como padres podemos hacer las vestiduras para nuestros hijos. Pero ¿cómo yo voy a hacer vestiduras para mi hijo si ni siquiera yo honro a Dios de la manera que Dios quiere? Mis hermanos, no es que Dios quiera, sino que como Él merece ser honrado, porque Él es Dios y Él es el que, mis hermanos, Él es nuestro protector, nuestro guardador, mis hermanos, también, mis hermanos, nuestro proveedor, porque recuérdese que todo lo que Él le da a usted y a mí, a Él le pertenece. Él puede dar y puede quitar. Amén. No es su esfuerzo, no es todo lo que usted crea que usted porque usted es, sino que es porque a Dios le place, mis hermanos, dárnoslo. Y todo le pertenece a Él. Y por eso nosotros, tanto como, mis hermanos, en nuestra vida personal, como en la vida, mis hermanos, también ministerial, y nosotros no podemos hacer mis hermanos, de lo que el Señor nos provee, lo que nosotros queramos. Amén. Y el que hace lo que quiere con esa provisión, o lo que, mis hermanos, también de su vida, también van a haber consecuencias. Amén. Entonces dice que ahí estaba Samuel, mis hermanos, y Samuel, ¿verdad?, fue instruido. Ya el Señor preparando a un varón. ¿Por qué estaba el Señor ya preparando? Porque el Señor así es. Mis hermanos, por eso ninguno de nosotros, ni un predicador, ni un siervo de Dios, mis hermanos, un servidor de Dios es indispensable en la casa de Dios. Nadie. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para nuestro propio beneficio. Porque dice que nuestro Padre amado no se queda con nada. Él siempre retribuye, Él siempre, mis hermanos, dice que según nuestra capacidad, Él así nos da. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios aquí, esta mañana, la vamos a leer y dice, los hijos de Elí eran unos perversos, dice que no tomaban en cuenta al Señor. Oiga bien. La costumbre de estos sacerdotes era la siguiente: cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor grande en la mano y mientras se cocía la carne, metía el tenedor en la olla, en el caldero, en la cacerola o en la cazuela, y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se enganchaba en el tenedor. De este modo trataban a todos los israelitas que iban a Silo. Además, antes de quemarse la grasa, solía llegar el ayudante del sacerdote para decirle al que estaba por ofrecer el sacrificio: dame carne para el asado del sacerdote, pues no te la va a aceptar cocida, sino cruda. Y si el hombre contestaba: espera a que se queme la grasa como es debido, luego podrás tomar lo que desees, el asistente replicaba: no, dámela ahora mismo, de lo contrario te la quito por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían a Dios. Y muchos de nosotros a veces solo pensamos: pero eso era en el templo. No, mis hermanos. Recuérdese que su casa, el Señor dijo que usted la declarara casa de oración. Usted es el templo del Espíritu Santo. Usted es el cuerpo de Cristo. Y el Señor aquí le está hablando a su cuerpo, nos está hablando a nosotros. Porque todos
hemos declarado que somos reyes y sacerdotes, que somos linaje escogido, que somos la nación santa del Señor. Ahí sí todo lo tomamos, lo agarramos, ¿verdad? Las promesas. Pero todas esas promesas pueden ser quitadas, aunque usted tenga promesa. Hay gente que dice, yo espero la promesa. Gloria a Dios, si usted la espera, pero usted está caminando en pos de Dios. No solo porque un día me las dijeron. Recuérdese que en el corazón de Dios, mis hermanos, todas las promesas que están escritas en la palabra, todas son nuestras. Por eso mucha gente se pierde de la bendición porque no lee las escrituras. Y en las escrituras está todo lo que el Señor, mis hermanos, tiene para nosotros. La gente espera que se lo digan, que se lo profeticen. Y quizá alguien le va a profetizar, mis hermanos, quizá solo por quedar bien con usted en ese momento. Y mis hermanos, es gente que a veces, mis hermanos, dice el Señor, dije yo cuando yo no he dicho nada. La palabra de Dios lo dice, que mis hermanos, muchos ponen vendas, dice, mágicas en los ojos de las personas, porque mis hermanos, a esa gente la vienen a vendar. La gente piensa que así como lleva su vida desordenada, pero como le dieron una palabra, la palabra se va a cumplir. No, mis hermanos, la palabra no se cumple. Y ¿sabe qué es lo peor? Que nunca cambiamos de conducta. Por eso a veces es mejor que el Señor nos corrija, que el Señor, mis hermanos, venga y nos estremezca, mis hermanos, nuestra plataforma, para que nosotros, mis hermanos, podamos poner atención, que es lo que hoy en día está pasando. Mis hermanos, como yo lo he venido diciendo, ¿cuántos dijeron que esto ya estaba controlado, que esto ya estaba en las manos? Y mis hermanos, van a darle esperanzas a la gente, pero el que conoce, el que sabe y el que, mis hermanos, conoce los tiempos de Dios, sabe, mis hermanos, que esto ahorita es el incremento más grande que está viendo, mis hermanos. Y como le digo, ¿verdad? Hay muchas cosas que se están viniendo y muchos no queremos entender, no queremos comprender, porque dice que el que está en el Espíritu entiende lo que el Espíritu dice. Y también, mis hermanos, dice el Señor en su palabra, aunque tengan ojos no van a ver, aunque tengan oídos no van a escuchar. O sea, mis hermanos, esto solo lo mira, mis hermanos, aquellos que están unidos a Cristo. Por eso Él les hablaba a sus discípulos. Y a veces Él les decía, por eso yo hablo en parábolas, porque Él sabía que Él a sus siervos sí les explicaba qué era lo que Él estaba diciendo. Por eso muchos no conocen, mis hermanos, todas las señales que ya están ocurriendo. Muchos lo ven así como fenómenos, como cosas que tienen que pasar. No, mis hermanos. Ya cuando uno lo ha visto, mis hermanos, en el Espíritu, ya el Señor ya lo ha mostrado, uno ya sabe, mis hermanos. Entonces por eso uno como siervo aquí viene y traslada lo que Dios a uno le muestra y a uno le dice. Y mis hermanos, esto no va a parar. Esto va a seguir. Esta es la misericordia de Dios. Dios nos está acercando más a Él. Porque como le digo, mucha gente todavía, mis hermanos, sigue en su misma rutina de vida. Sigue pensando igual, sigue deseando igual, sigue mintiendo, sigue, mis hermanos, haciendo de las suyas. Entonces, mis hermanos, no hay un esfuerzo, no corremos la mía extra. Mis hermanos, todavía a lo malo le llamamos bueno. Mis hermanos, la gente lo único que piensa es en su comodidad, mis hermanos, en obtener las cosas de la carne. Así como pasaba, mis hermanos, aquí, dice que los hijos de Elí, mire lo que mandaban hacer. Mis hermanos, dice que era el momento del sacrificio delante de Dios. ¿Y qué hacían ellos? Ellos querían carne, y dice, y se la tengo que llevar cruda. Entonces, mis hermanos, porque había en ellos una glotonería. Mis hermanos, como nosotros a veces así estamos, mis hermanos, que no queremos. Recuérdese que siempre, mis hermanos, antes de que cuando, mis hermanos, el Señor va a hacer algo, tiene, mis hermanos, que pagarse un precio. Y el precio a veces es, mis hermanos, que no es una cosa que no podamos hacerla, porque dice el Señor que Él nunca nos va a poner cargas que no podamos llevar. Mis hermanos, Él siempre, su dirección, Él solo mira la intención del corazón. El Señor ve si usted está dispuesto, y viene Dios y Él envía la ayuda para que usted lo pueda hacer. Imagínese cuando alguien, mis hermanos,
decide y dice, no importa si yo me tenga que restringir, digamos, en estos días, pero yo no dejo de asistir a la casa de Dios, pero yo no dejo de darle al Señor lo que a Él le pertenece. Entonces, mis hermanos, eso es lo que Dios ve. ¿Y usted cree que Dios nos va a dejar desamparados? Dios, mis hermanos, no va a obrar. Si yo le contara a usted todos los milagros, los prodigios que yo he visto en mi vida, por eso yo sí le puedo decir con convicción lo que Dios hace. Pero yo quiero llevar, mis hermanos, al pueblo a que verdaderamente haya una honra delante de Dios. Tenemos que honrar a nuestro Señor. No lo tenemos que defraudar. Entonces, mis hermanos, para esta familia de Elí, para sus hijos, para él, había una promesa. Y además, mis hermanos, imagínense usted, el Señor los tenía a ellos en el sacerdocio. A Elí, mis hermanos, él lo tenía, mis hermanos, como una persona que podía aconsejar al pueblo, declarar, profetizar sobre la gente, y a través de él Dios, mis hermanos, hacía cosas grandes en las personas. Y a veces así, como le digo, así podemos tener la promesa, pero la promesa se puede ir por nuestra conducta. Mis hermanos, nunca nosotros, si no cambiamos de conducta, jamás, mis hermanos, veremos la gloria de Dios. Tiene que cambiar nuestra conducta. Como le decía, si yo me tuviera que restringir para algo y decir, no, yo primero es esto, primero es mi Dios. No, pero a veces, ¿qué hacemos? Primero es esto, primero es lo otro, primero es aquí. Porque hay gente, mis hermanos, que sí se restringe de gastos a veces, pero porque quiere satisfacer la carne, en que quiere llegar a tener algo, alguna cosa, pero no para el Señor. Al Señor no, porque al Señor, como mis hermanos, y Dios es así. Él, mis hermanos, nunca a nadie lo va a hacer que haga algo a la fuerza. Yo por eso siempre, mis hermanos, a la congregación yo le he dicho, cuando usted no sienta hacer algo, no lo haga. Cuando usted no quiera darle algo al Señor, no lo haga, porque no va a recibir nada, porque Dios no recibe, mis hermanos, nada con desperfecto. El Señor, mis hermanos, Él es Dios y Él merece lo mejor. Y tampoco, mis hermanos, a Dios no le agrada que a Él se le quiera dar lo más barato, pero nosotros sí queremos lo mejor para nosotros, ¿verdad? Recuérdense que lo que sembramos vamos a cosechar. Entonces aquí dice en el 17, así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecía. El niño Samuel, por su parte, vestido con un efod de lino, seguía sirviendo en la presencia del Señor. Cada año su padre le hacía una pequeña túnica. Su madre, dice, le hacía una pequeña túnica y se la llevaba cuando iba con su esposo para ofrecer su sacrificio anual. Elí entonces bendecía a Elcana y a su esposo diciendo, que el Señor te conceda hijos de esta mujer a cambio del niño que ella pidió para dedicárselo al Señor. Luego regresaba a su casa. El Señor bendijo a Ana de manera que ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Durante ese tiempo Samuel crecía en la presencia del Señor. ¿Qué le dio el Señor a través de los hijos de Ana, mis hermanos? Le dio un número muy especial, que es el número que se llama el número de la gracia. Ella tuvo gracia delante de Dios. Y mire, mis hermanos, ella dedicó su hijo al Señor, su único hijo, porque en ese momento ella no sabía si el Señor le iba a dar más hijos, porque ella solo pidió uno. Y Dios le concedió a su hijo, pero mire cómo las cosas, mis hermanos, suceden. ¿Qué hizo ella, mis hermanos? Su primicia, que ella no sabía, mis hermanos, si ella iba a tener un hijo más para ella, mis hermanos, que esté a mi lado, que mi consuelo, como mucha gente dice, ¿verdad? No, ella se lo entregó al Señor. Mis hermanos, ella no anduvo, ¿verdad?, pensando otra cosa, sino que ella quería, mis hermanos, venir
y bendecir a Dios. Ella quería cumplir, mis hermanos, dándole al Señor esa primicia. Mire lo que Dios hizo con ella. El Señor le dio más hijos. Lo que ella no pidió, el Señor se lo dio. El Señor así es. Sabe que cuando usted anhela las cosas del reino, usted primero quiere quedar bien con Dios, buscar a Dios, Dios todo se lo trae por añadidura. Y por eso mucha gente pierde sus bendiciones, porque lo primero que buscan es la añadidura. Y mire, le dicen a uno todavía, y si yo no hago esto es porque yo tenía que hacer esto. Como diciendo, ¿verdad? Usted sí puede porque usted no tiene nada que hacer. Usted sí, ¿verdad? Usted sí puede hacerlo todo porque usted tal vez no es tan intelectual ni no sabe nada qué hacer, sino que simplemente para servirle a Dios. Gloria a Dios. Y le voy a decir algo. No es que yo haya hecho el tiempo para buscar a Dios. Fue Dios el que me puso el querer como el hacer. Dios me dio entendimiento, me dio sabiduría y yo sabía lo que yo necesitaba a mi vida y lo que necesitaba a mi familia. Y yo no le he dedicado, hoy mire por la mañana, y perdóneme siempre que a mí mi corazón es tocado cuando yo estoy predicando, a veces cuando yo recuerdo las cosas bellas que mi Padre amado ha hecho en mi vida. Mis hermanos, hoy en la madrugada yo pensaba y le decía al Señor, Padre, yo te recuerdo por el tema que yo iba a dar, que yo un día te dije que mis hijos eran tuyos y que tú me los ibas a instruir. Anhelé tanto eso, mis hermanos. Y sé que todavía estamos en un aprendizaje. Pero Dios hasta aquí me ha ayudado. Él me los ha instruido. Y yo bendigo a Dios por eso. Pero todo está como nosotros lo pidamos. Porque yo le dije al Señor, ni así sirviéndote día y noche las 24 horas del día, yo voy a poder, Señor, pagarte ni agradecerte lo que tú hagas por mis hijos. Así que, Señor, desde el día de hoy yo me dedico a servirte. Y me olvido, Señor, de todo aquello que yo un día me enfoqué y pensé que iba a llegar a tener, a hacer. Y mis hermanos, ¿usted cree que Dios a mí me ha dejado? Dios me ha desamparado, Dios me ha guardado, me ha cuidado, ha tenido el cuidado, mis hermanos, de lo más pequeño hasta lo más grande en mi vida. Y por eso, mis hermanos, anhelo tanto que todo aquel que me escucha, porque eso es lo que le digo al Señor y le clamo a Dios, Padre, que aquel que escucha mis prédicas, yo lo único que quiero, no volverme popular, ni que un montón de gente me conozca, no, sino, Señor, llevar a ese pueblo tuyo, aquel que tú elegiste, aquel que tú le diste promesas, Padre, que siempre estén a tus pies, que no sean cristianos del montón, Señor, que no sean aquellas familias de que solo, o sea papá o mamá, están bien delante de ti, sino que las familias enteras. Yo sé que esto, mis hermanos, no es fácil. El tener a usted a su familia, todos integrados, y todos en el mismo sentir, no unos creyendo una cosa y pensando la otra. Mis hermanos, solo usted creyendo que mis hermanos, que tenemos que buscar la santidad, porque sin santidad no miraremos a Dios, y los demás ni siquiera conocen qué es santidad.
Entonces, mis hermanos, ese es el anhelo de mi corazón. Que las familias, por eso decidimos, cuando Dios nos dio ese nombre para nuestra iglesia, mis hermanos, decidimos que eso, mis hermanos, era en familia. Y yo he visto la poderosa mano de Dios. Porque, mis hermanos, así el Señor ha traído a esta casa, mis hermanos, las familias. Y mis hermanos, aquellas familias que estaban destruidas, Dios las ha ido integrando, mis hermanos. Y hay familias que todos le sirven al Señor, desde el más chiquitito hasta el más grande. Gente usada por Dios. Desde los niños, mis hermanos, teniendo visiones. El Señor dándoles palabra. Porque yo no le pido al Señor grandeza. Yo lo que le pido al Señor es un pueblo contrito y humillado, que llegue delante de Dios, que respete la casa de Dios. Y por eso, mis hermanos, muchos a veces se molestan, no les gusta. Mire, es lo que yo más le clamo y le pido a Dios. Y el Señor sabe, mis hermanos, que he sido una persona que me gusta cuidar a la gente, porque le dedico tiempo para instruirla. Pero lamentablemente unos agarran el consejo y otros no. Unos nada más de labios dicen honrar a Dios, pero su corazón está lejos. Y usted no sabe lo que uno como siervo sufre. Ese dolor de ver, mis hermanos, a las personas como menosprecian lo que es de Dios. Todo quieren mis añadiduras, Señor, y corro, voy, vengo y hago, pero para mi Señor lo que sobra, no, mis hermanos, no vamos a ver la gloria de Dios si al Señor le damos sobras, porque Él no es un limosnero. Nuestro Dios es Dios y Él es el gran poder, y por eso el Señor nos sigue instruyendo a través, mis hermanos, de esta palabra, para que nosotros podamos saber, mis hermanos, que Dios no puede ser burlado. Dios lo único que tiene son pensamientos de bien para nosotros, pero si nosotros no queremos esos bienes, entonces, mis hermanos, pues entonces, ¿qué nos puede venir? Porque recuérdense que si nosotros no somos hijos de Dios, entonces vamos a estar unidos al diablo, y el diablo vino a matar, a destruir y a dividir, amén. Entonces, mis hermanos, y esto no es cuestión que usted se una a Dios solo porque usted quiere bendiciones de Dios, no. Usted va a estar unido a Dios porque usted lo ama. Y el que verdaderamente lo ama, le voy a decir, toma el arado y no voltee a ver atrás. Así lo dice la palabra. Amén. Y se despoja de ese viejo hombre, no le importa. Mis hermanos, como le digo, quizá en el momento yo me tengo que detener de hacer esto, de hacer el otro, pero voy a honrar a Dios. Mis hermanos, dice el Señor, que nosotros, dice, quizá en silencio, mis hermanos, a Él lo honramos y Él en público nos va a reconocer. ¿Por qué? Porque todos tienen que ver un día aquella persona que quizá, mis hermanos, no lograba en su vida levantarse. Dios lo levanta para que todos lo vean, para que haya un testimonio. No, mis hermanos, para hacerle daño a nadie, sino que es para, mis hermanos, para ser testimonio y que otros anhelen el ser igual. Amén. Entonces, mire, seguimos aquí leyendo. En el 24. Dice en el 21, el Señor bendijo a Ana de manera que ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Durante ese tiempo Samuel crecía en la presencia de Dios. Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaba con las mujeres que servían en la entrada del santuario. Les dijo, ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios les servirá de árbitro. Pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no le hicieron caso la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida.
Por eso yo entiendo que a veces a mucha gente se le da el consejo y le da igual, es porque mis hermanos ya Dios decidió, mis hermanos, el ya no hacer nada por esta persona, porque sabe que Dios llega a un momento que hasta le puede decir a un siervo, ya no me pidas por este pueblo. Porque mis hermanos se aconseja, se le dice qué hacer, mis hermanos, y a veces sabe que hasta es molesto, que a veces uno ya, hay cosas que uno ya se las ha dicho y la gente se hace como que no se les ha dicho nada. Pero mis hermanos, es como una estrategia que usa el enemigo, mis hermanos, que la gente no recuerde y que la gente, de mis hermanos, no ponga por obra la palabra. Amén. Entonces, mire, aquí si se da cuenta, Elí, él nada más dice que aconsejó, pero sabe que siempre hay consejo, pero también hay momentos donde se tiene que actuar. Y por eso muchos, mis hermanos, en las iglesias dicen, pero Dios es amor. Y quieren, mis hermanos, que todo lo que hacen, que todas las faltas que cometen, mis hermanos, todo el tiempo se esté, mis hermanos, como haciéndose uno como que no pasa nada. Mis hermanos, Dios no lo va a demandar. Aparte es cuando Dios dice que nosotros dice que tenemos que perdonar hasta 70 veces, o sea, a toda la vida. Pero aparte es el perdón, pero aparte es, mis hermanos, eso no es falta de perdón. Uno puede perdonar a la persona porque uno no puede sentir resentimiento ante la persona, no que orar por ella para que, ¿verdad? Si en la misericordia de Dios está, ¿verdad? El Señor volver a llegar a esta persona y volverle a dar una lámpara encendida para que pueda ver su condición. Eso depende de Dios, pero Dios si no nos lo demanda a nosotros, de que nosotros tenemos que seguir orando, dice, hasta por nuestros enemigos, son los que Dios nos manda a orar. Entonces, mis hermanos, pero eso no quiere decir que vamos a hacerle, mis hermanos, daño a la obra de Dios. Porque mis hermanos, en la obra de Dios todos tenemos que estar en unidad, y uno sabe, mis hermanos, a veces quién es el que está en unidad. Mis hermanos, aquí nosotros con mi esposo tenemos gente que desde que inicios de la iglesia están, y mis hermanos, es gente que ha tenido una fidelidad, mis hermanos, que jamás ha habido, mis hermanos, un no para lo que uno como siervo, mis hermanos, decide, porque en una iglesia, mis hermanos, no pueden haber un montón de cabezas, sino que, mis hermanos, el Señor constituye, mis hermanos, una cabeza, y es a Él al quien le da la revelación, o a ella, y mis hermanos, y el que se está formando tiene que seguir la guianza, la dirección de Dios. No hacer lo que nada más yo pienso, porque mis hermanos, todo, le voy a decir algo. Cuando Dios da una promesa, la promesa se va a cumplir, pero mis hermanos, para llegar a eso, tenemos que nosotros analizarnos. Yo estaré haciendo bien las cosas delante de Dios, estoy cumpliendo con mi Señor, porque imagínense, Dios no puede usar a alguien que solo porque aprendió Biblia y después, mis hermanos, vaya a ir a decir mentiras, lo que no hace, va a querer que otros lo hagan. Por eso dice el Señor en su palabra, quieren poner cargas a los demás, que muchas veces, mis hermanos, uno ni la lleva ni lo está haciendo. Amén. Entonces, mis hermanos, por eso aquí la palabra de Dios nos habla. Entonces dice aquí, por su parte, dice, el niño Samuel seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor y ante la gente. Mientras unos perdiendo el tiempo, el Señor preparando, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, yo lo he visto, yo lo vi en mi propia vida. Por eso, mis hermanos, cuando uno se dedica a servirle al Dios vivo, mis hermanos, no importando si hay reconocimientos o no hay reconocimientos, pero esta es una trayectoria, porque, mis hermanos, el Señor siempre en un siervo tiene que haber una trayectoria, así como Samuel tiene una trayectoria. Él desde niño dice que a él lo presentaron delante de Dios, él fue llevado a la casa de Dios, él fue instruido a través de Dios. Mis hermanos, ya se imagina usted en la instrucción, a veces habían cosas que quizás Samuel no hacía bien, él era instruido a través de Dios, y dice que él iba creciendo. Tiene que haber un crecimiento espiritual, no solo, mis hermanos,
aprender algo solo por aprenderlo, sino que un crecimiento espiritual, mi conducir, amén. Por eso dice el Señor, por los frutos los vas a conocer, amén. Entonces mire, sigue diciendo aquí, en el 27 dice, un hombre de Dios fue a ver a Elí y le dijo, así dice el Señor, bien sabes que yo me manifesté, dice, a tus antepasados cuando estaban en Egipto bajo el poder del faraón. De entre todas las tribus de Israel, escogí a Aarón para que fuera mi sacerdote, es decir, para que en mi presencia se acercara a mi altar, quemara el incienso y se pusiera el efod. Además, a su familia le concedí las ofrendas que los israelitas quemaban. Entonces aquí el Señor le estaba hablando a Elí, recuerda que lo que pasó, porque mis hermanos también con los hijos de Aarón pasó algo. El Señor, mis hermanos, los destruyó. Por ellos, mis hermanos, llegar a un lugar donde ellos en ese momento no podían entrar. Y mis hermanos, eso es lo importante que tenemos que saber, que nosotros tenemos que ir siendo guiados a través de Dios, no querer meterse uno en un lugar donde no le pertenece entrar, donde uno todavía no ha llegado a ese crecimiento espiritual. Amén. Por eso hay que oír la instrucción del Padre para no cometer errores. Amén. Entonces dice aquí, ¿por qué pues, le dijo, tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y las ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras más a tus hijos más que a mí y los engordas con la mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? ¿Por cuánto has hecho esto? De ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda la familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me sirvan siempre. Yo, el Señor Dios de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me humillan, a los que me desprecian, perdón. En efecto, se acerca el día en que acabaré con tu poder y con el de tu familia. Ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Mientras mirarás, dice, con envidia el bien que se le hará a Israel, y ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Si permito que alguno de los tuyos continúe sirviendo en mi altar, será para empañarte de lágrimas los ojos y abatir el alma. Todos tus descendientes morirán a flor de la vida. Y te doy esta señal, tus dos hijos, Ofni y Fines, morirán el mismo día. Pero yo levantaré a un sacerdote fiel que hará mi voluntad y cumplirá mis deseos. Jamás le faltará descendencia y vivirá una larga vida en presencia de mi ungido. Y los familiares tuyos que sobrevivan vendrán y se arrodillarán y rogarán que les regale una moneda de plata o un pedazo de pan. Les suplicarán, dame algún trabajo sacerdotal para mi sustento. Entonces, mis hermanos, esta profecía llegó a la vida, mis hermanos, de Elí. El Señor envió a otro profeta, que ahí no se menciona su nombre ni nada, pero dice que este hombre le llegó a decir todo esto a Elí. Tú honras, le dijo, más a tus hijos que honrar a Dios. ¿Qué es lo que usted más honra? Porque aquí no se está hablando solo de los hijos. ¿Qué más honra a usted? ¿A qué le da más honra a usted? A su trabajo, porque el trabajo es el que lo mantiene. El trabajo, a través de su trabajo, usted quiere lograr llegar a tener esto, hacer el otro. Miren, mis hermanos, a veces por eso a muchos se les van cerrando las puertas, hacen esto, hacen planes, hacen esto y hacen el otro. El que decide, mis hermanos, aunque yo haga planes, el que decide llevarlos a cabo es Dios. Fuera de Dios, nosotros dice que no podemos hacer nada, pero Dios honra, dice, a los que le honra, y humilla a los que, mis hermanos, también dice aquí la palabra, a aquellos, mis hermanos, que le voltean la espalda. Porque a Dios no lo va a buscar a usted cuando usted quiera, cuando usted diga, cuando usted decida, sino que Dios lo vamos a buscar cuando, mis hermanos, Él pueda ser hallado, cuando Él lo indica. Yo he predicado, mis hermanos, a muchos y les he dicho, mis hermanos, que está el tiempo para, mis hermanos, derribar
Hay un tiempo que Dios nos da para venir, mis hermanos, y venir a derribar todo aquello que obstaculiza que nosotros crezcamos espiritualmente. Hay un tiempo para arrancar, donde el Señor nos da el tiempo para, mis hermanos, limpiarnos, en mis hermanos, nosotros como persona. Y mis hermanos, y también viene el tiempo donde el Señor nos da para plantar. Porque mis hermanos, hay gente que lo único que quiere es plantar, pero no quiere arrancar la maleza, no quiere preparar el camino. Mis hermanos, hay gente que piensa, mis hermanos, que el venir, mis hermanos, y querer llegar a un lugar solo porque yo lo pienso, porque yo lo digo, porque yo profetizo y porque yo declaro, porque yo así digo, porque así lo dice la palabra. Mis hermanos, yo sé que Elí, imagínense, Elí, mis hermanos, era un sacerdote y por lo tanto también sus hijos. Dios les había dado un privilegio, mis hermanos, pero ellos no lo supieron cuidar. Entonces, ¿sabe por qué pasan muchas veces estas cosas? Porque uno no ha sido preparado anteriormente. Por eso Samuel, el Señor, mis hermanos, lo empezó a preparar. ¿Cuántos tenemos, mis hermanos, años de estar en la iglesia y cometiendo los mismos errores? Y por eso, mis hermanos, mucha gente, yo lo repito siempre, se fue de esta tierra sin haber visto sus milagros y sus prodigios. ¿Y sabe cuál es el consuelo? Ay, pero desde allá arriba los voy a ver. Eso no es así, mis hermanos, no se trata de eso. Dios quiere que hagamos milagros y prodigios aquí, cada uno de nosotros, para que a través de esos milagros, esos prodigios, otros se acerquen a buscar a Dios. Pero imagínense, mis hermanos, que pasamos toda una vida solo, mis hermanos, lidiando con nuestras propias situaciones y no podemos dar un testimonio a los demás. Yo por eso le dejo esta prédica en su corazón. Trabajemos, mis hermanos, con nuestros hijos. Yo no le digo a usted pelee con la carne, porque quizá sus hijos ya están grandes, pero mis hermanos, tiene que haber uno en su casa que aborrezca el pecado. Uno, mis hermanos, que se ponga a la brecha. Mis hermanos, nada es difícil para el Señor. ¿Sabe por qué mucha gente siente difícil y que dice que no puede salir? Porque no renuncia. No renuncia a aquello, mis hermanos. No buscan, mis hermanos, al Señor. Porque no solo es de que yo renuncio, oren por mí, vaya de orar y va de ministrarme. No, se trata, mis hermanos, de que nosotros tenemos que, mis hermanos, buscar el rostro de Dios, servirle a Dios. Amén. Porque nada puede ser ministrado si usted primero no lo hace. Así que yo le insto a usted, que a usted, mi hermano, usted quiere ver la gloria de Dios, póngase usted, como dice, abróchese bien el cinturón del Señor, que es la palabra de Dios. Y mis hermanos, usted empiece a mandar palabra a estas personas. Usted va a ver si esas personas no van a cambiar. Pero recuerde bien, el vaso que va a servirle a Dios para transmitir su mensaje, su palabra, ese vaso tiene que estar limpio. Ese vaso tiene que estar bien puesto, mis hermanos, en la palabra. Haciendo, porque mis hermanos, Dios no puede respaldar algo, mis hermanos, que nosotros no lo estamos haciendo. Amén. Entonces, yo le dejo esto en su corazón y vamos a orar. Y hoy por la noche vamos a seguir con este tema, porque este tema es un poquito amplio, por eso hay temas que yo los doy en primera y segunda parte, porque mis hermanos necesitamos un poco más de tiempo. Entonces, hoy por la noche, a las 8 de la noche, estaremos dando la segunda parte de este tema tan interesante. Porque mire, qué tremendo lo que, mis hermanos, el Señor le mandó a decir a Elí. Y yo quiero que usted sepa lo que pasó con Elí. Y que el Señor cumplió lo que Él mandó a decir. Amén. Porque, mis hermanos, Él solo dio un consejito y solo medio habló, pero mis hermanos no actuó. Como le digo, no es de pelear, sino que de abrocharse uno bien el cinturón y, mis hermanos, y declarar autoridad de Dios en su casa. Y decirle al Señor, si tienes que tratar, Señor, con aquellos que están haciendo daño, trata, Señor. No tener miedo, mis hermanos, porque dice que es mejor caer en manos de nuestro Señor que caer en manos del hombre. Porque, mis hermanos, allá afuera en el mundo, mis hermanos, nadie va a tener compasión. Compasión, mis hermanos, solamente la tiene nuestro Señor.
Amén. Padre, en este momento te doy infinitas gracias por ser tan especial, por ser tan bondadoso, por ser tan amoroso, Señor. Padre, yo te alabo y te bendigo por este tema, Señor. Muchas gracias, Señor, porque si todavía, Señor, teníamos alguna puerta, alguna ventanita ahí abierta, Señor, tenemos que cerrarla, Padre. Y si alguna vez, Señor, tú ya nos habías hablado, Padre, y solo esperamos que los milagros sucedan y no hacemos nada, mi Dios, también perdónanos, Señor, porque solo que somos demandantes, Señor, pero no somos personas, Señor, que hagamos nada, Señor, por tu obra. Queremos ver milagros, queremos ver prodigios, también hasta por eso te pedimos perdón, Señor, por solo estar, Señor, pidiendo y pidiendo, Señor, solo demandando delante de ti, Señor, pero no queremos, Señor, obedecer a tu santa y bendita palabra, porque tú no eres hombre para arrepentirte, ni tampoco para mentir. Tú tus promesas las cumples, somos nosotros las que las dejamos ir. ¿Por qué, Señor? Porque no queremos, Señor, bajar, Señor, no queremos, Señor, hacer lo que tú demandas en tu palabra. Señor, tú nos pides, Señor, un corazón contrito y humillado, y muchas veces nosotros, Señor, no queremos, Señor, reconocer nuestras faltas delante de ti. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y amado Espíritu Santo. Amén y amén. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, Dios me lo cuide, y mis hermanos, yo lo bendigo a usted con toda clase de bendiciones y bendigo a su familia, y declaramos que su familia le pertenece a Cristo y que el gobierno de nuestro Señor Jesucristo está en su vida y está en la de los suyos. Así que les espero aquí a las 8 de la noche, tenemos cita con el Señor. Amén.